Estimados copropietarios, continuando con la socialización de los estados financieros, continuamos con los estados financieros correspondientes a 31 de diciembre del año 2020. Entonces, iniciamos acá. Estos archivos igual se los voy a compartir. Aquí abajito los pueden descargar, los pueden leer. Iniciamos acá el año 2020, a 31 de diciembre del año 2020, el corte. Podemos ver que los estados financieros en el efectivo y equivalentes al efectivo tenemos una disminución del 97,85%. Esto debido a que en el año inmediatamente anterior solamente se tenía en caja, teníamos en caja, la administración tenía en caja el recaudo de las diferentes actividades que realizaron para el encerramiento de la maloca. A 31 de diciembre del año 2020 solamente tenía 155.682 pesos en caja, será su recurso en caja. Esto permite una variación del 97,85%, ¿cierto? Entonces, esto de pronto las personas van a quedar como con cierta inquietud. ¿Por qué encaja solamente eso frente al año anterior? Primero, pues porque la mayoría de recursos que se tenían el año anterior pertenecían a las actividades, o se tenía debido a las actividades que se habían realizado para el cerramiento de la maloca. Entonces, esta administración, haciendo buen uso de sus recursos, ella ha tenido como política que todos los pagos que se realicen sean directamente desde el banco. Esto para dejar trazabilidad hacia futuro, ¿cierto? Es decir, hacia futuro se tenga conocimiento de que si se realizó algún tipo de pago, se pueda saber a quién se le hizo el pago, no que el dinero salga por caja, es decir, que quede una trazabilidad, ¿ya? Esto con el fin de evitar de pronto malos entendidos, malos comentarios, confusiones, digámoslo así. Entonces, es poco el recurso que se obtiene con que cuenta la administración en caja. Todos los gastos deben salir por la cuenta bancaria, cumpliendo con sus requisitos establecidos para poder hacer sus respectivos giros a los diferentes proveedores de servicio o compras que se hagan. Podemos ver en el equivalente al efectivo en la cuenta principal, la terminada en 7330, podemos ver que el conjunto cuenta con un recurso a 31 de diciembre de 12.756.326 pesos, una variación del 33%. Esto debido, como lo hemos mencionado anteriormente, al buen uso de estos recursos, ¿cierto? Al debido uso y control de las salidas de dinero, al aumento principalmente en los recaudos que ha tenido la administración, ¿verdad? Por las diferentes gestiones que ha hecho la administración, como son los acuerdos de pago que insistentemente se les ha hecho a los deudores morosos, y al recaudo que han hecho las señoras abogadas encargadas de los acuerdos prejurídicos. Vemos en el fondo de imprevistos, ¿cierto? En la cuenta terminada en 7698, que el aumento no es significativo, se ha mantenido. Como se lo explicaba anteriormente en el video anterior, se ha mantenido ahí porque esta administración ha tratado de solventar, de pagar las acreencias comerciales que se tengan con los diferentes proveedores de servicio, ¿cierto? Entonces no ha sido posible eh, darle, en el año 2020 no fue posible hacer apropiación del fondo de imprevistos. Pero, para buena noticia de los copropietarios, ¿cierto? A día de hoy, 31 de marzo, el conjunto cuenta con su apropiación del fondo de imprevisto totalmente al día, con fecha de 31 de marzo. Entonces, esto es una gestión más de la actual administración que cuenta con un fondo de imprevisto totalmente al día. Es decir, no tiene
deuda del conjunto consigo mismo. El fondo de imprevisto ya se tiene totalmente al día. El conjunto no se debe a sí mismo con relación al fondo de imprevisto. Obviamente, como este está corte 31 de diciembre del año 2020, pues no puedo mostrarle aquí el saldo de hoy día, pero les anuncio que como anuncio oficial podemos decir que el fondo de imprevisto se encuentra al día. En el tema de las expensas comunes necesarias, vemos una disminución en comparación del año 2018. El aumento ha sido del 11,52%. A pesar de que fue un año difícil para el mundo, la economía no ha sido para nada fácil, los empleos han estado más que difíciles y más en este país. A pesar de eso, podemos ver en la cartera que el aumento ha sido del 11,52%. Ha sido un aumento, a pesar de que la cifra es bastante, muy alta, pero a pesar de eso no ha sido un aumento abismal como en años anteriores. Entonces, vemos que para el 31 de diciembre, para la fecha de corte, la variación es del 11,52%. En expensas comunes extraordinarias vemos que la variación ha sido del 65%, es decir, que se ha recaudado en las expensas comunes extraordinarias, es decir, la cuota extraordinaria, se ha logrado recaudar mucho más que en comparación que en años anteriores y a día de hoy solamente están pendientes 2.392.155 pesos, es decir, propietarios que no han cancelado la cuota extraordinaria. Para los intereses moratorios podemos ver que también la disminución ha sido significativa. Esto casi del 20% en comparación con el año anterior. Esto debido a que se han firmado acuerdos de pago, muchos propietarios han puesto al día, han logrado saldar sus deudas y el recaudo hecho por esta administración en los acuerdos de pago firmados entre las partes ha hecho que la generación de estos intereses moratorios haya disminuido, ¿ya? Y que se paguen lo más rápido posible, es decir, que el recaudo de estos intereses ha sido de gestión agresiva porque, digamos, es uno de los puntos importantes que tiene la copropiedad por rescatar. En el tema de los arrendamientos comerciales podemos ver que, como mencionábamos anteriormente, esta administración, el Consejo de Administración, la Revisoría Fiscal, está trabajando fuertemente siempre en el recaudo de recursos. Vemos que en comparación con el año inmediatamente anterior, la disminución ha sido del 51%. Al 31 de diciembre solamente adeudaban 4.923.156 pesos. En comparación con el año anterior, la disminución ha sido del 51%. El fondo de imprevisto, pues, se le ha hecho su respectiva causación. El aumento ha sido del 53%. No se ha hecho aún la respectiva apropiación que les mencioné ahorita debido a que se hizo en este año 2021, pero es una gestión de esta administración y cabe resaltar que a día de hoy el conjunto en el fondo de imprevisto está a 31 de marzo en 0 pesos. Entonces, claro que es en el pasivo, no aquí en el activo, aquí es la apropiación. Revisando acá los anticipos y los avances, se obtuvo una disminución en los diferentes, digamos así, anticipos y avances que se hicieron a los prestadores de servicio del 48%. En comparación con el año inmediatamente anterior. En los rubros de Constructora Bolívar, la antigua administradora y el caso de Luis Manuel Paredes Fontano, que son casos que se encuentran en litigio, no han tenido ningún tipo de variación. Revisando nuevamente, volviendo acá al tema de
las propiedades, planta y equipo, la copropiedad, esta administración ha hecho compras de ciertas máquinas para solventar algunas necesidades y que permita economizar al conjunto, perdón, permita economizar al conjunto ciertos gastos, como por ejemplo, vemos en maquinaria, equipo y montaje que en el 2020 la actual administración tiene un aumento de 254.000 pesos, en maquinaria y equipo 56.990, en equipos de oficina 1.294.459, en equipo de cómputo 2.044.203. Entonces, ¿qué equipos adquirió la administración en el 2020? Compraron una máquina soldadora marca Bauker por 254.613 pesos. La compra de esta máquina permite una economía al conjunto. ¿Por qué? Porque si se necesita hacer un gasto de una soldadura, digamos, una baranda de una torre, pues ya no se va a tener que incurrir a un tercero, sino que simplemente se busca la máquina y se hace el respectivo trabajo. Esto lo realiza uno de los muchachos de servicio de aseo y mantenimiento, ¿cierto? Como les comentaba en el video anterior, eh, esta administración siempre está buscando que el personal sea multitalento, por decirlo así, que tenga otras habilidades, aparte de hacer aseo y podar, se cuenta con un personal que tiene la capacidad de poder realizar ese trabajo de soldadura. Entonces le compraron sus implementos, de su máquina, las varillas y todas esas cuestiones para economizar esa parte del conjunto. Se compró un taladro. ¿Qué otra cosa? Se compraron unas pinzas de sonido de micrófono. Se compraron una power bank para las cámaras al momento que se vaya la luz. Una UPS. Se compró un celular para la portería y se compraron también sillas plásticas. Se compraron sillas plásticas para, eh, para la cuestión de los salones sociales y la maloca. Estas sillas salieron a muy bajo costo, salieron muy baratas. Eh, Siguiendo aquí podemos ver entonces que en comparación con el año anterior el aumento, la variación fue del 49% con respecto al año inmediatamente anterior en la compra de propiedades, planta y equipo. Como les comentaba, la administración dando función, buscando el debido cumplimiento de las normas, compró una silla de ruedas. La silla que ustedes ven en la entrada de portería, en el conjunto no contaba con sillas de ruedas. Actualmente cuenta con una silla de ruedas que salió en 178.500 pesos. También se compraba dos abanicos para los salones sociales y se compraron 50 sillas plásticas para las malocas. Esas 50 sillas plásticas salieron a muy bajo costo. Esas 50 sillas salieron en 550.000 pesos. Todas las operaciones realizadas por la administración, todas se encuentran debidamente soportadas en la oficina de administración, con sus debidos cobros, sus debidos pagos, todo lo que requiere el pago de la compra o pago por alguna prestación de algún servicio. En la licencia y software contable seguimos manteniendo la misma licencia WordOffice que se compró en años anteriores por 761.600 pesos y a 31 de diciembre del año 2020 podemos ver acá que se encuentran los gastos pagados por anticipado. Este gasto pagado por anticipado corresponde, este que vemos aquí por valor de 1.389.966, corresponde a la póliza aseguradora. La póliza se compró este año, en abril del año 2021,
y va hasta marzo del año 2020, es decir, ya este mes toca comprar la nueva póliza. Esta póliza se consiguió más barata que la del año 2020. Por eso tiene una disminución del 58,94%, casi el 60%. Entonces es importante ver la disminución de la compra de ese seguro. Todo esto, todas estas gestiones son en pro de lo que demanda el conjunto, que es ahorrar los mayores costos y gastos posibles. Entonces, viendo el total de los activos en comparación con el año 2019, tuvimos un aumento del 1,72%. Esto debido a la compra de los activos y la disminución en la cartera, en intereses moratorios y la cuota extraordinaria. Bien, siguiendo con los pasivos, podemos ver que en las acreencias comerciales, en los honorarios a 31 de diciembre tenemos un aumento del 52,87%, que corresponde a los honorarios de 31 de diciembre de la contadora, del contador, de la revisora fiscal y la administradora. Esos son los honorarios que se pagan mensualmente. En los arrendamientos sigue siendo el arrendamiento por un alquiler de un salón social que realizaron en años anteriores una administración en Casa Grande. Entonces ellos nunca han hecho ese cobro, como lo comenté en el video anterior. Estamos esperando el vencimiento para dar de baja a esas acreencias. En los servicios públicos vemos un aumento del 5% frente al año inmediatamente anterior. En los seguros vemos la disminución del 57,97% en comparación con el año anterior. Esa es la póliza que se tiene con seguros del Estado. Y en vigilancia, aquí es importante que nos detengamos en vigilancia, ya que vemos que la disminución ha sido del 95%. Esto es un triunfo y un éxito para la comunidad de Parques de Bolívar, que se haya podido pagar a la empresa de vigilancia que estaba antes de la actual. Recuerde que teníamos una deuda con ellos. Se logró pagar esa deuda con la empresa Nápoles, se colocó al día. Y a 31 de diciembre del año 2020 se le adeudaban solamente a la actual, se le adeudaban 7.043.214 pesos. Es decir, una disminución del 95%. Entonces, retomando lo que he dicho en el video anterior y en este video, esta administración, el Consejo de Administración, se plasmaron una ruta de trabajo que sea la obtención de recursos, poder pagar lo más pronto posible estas obligaciones con terceros. Y más que todo, ¿por qué la urgencia con la empresa de vigilancia? Resulta que en las administraciones anteriores a la empresa de vigilancia actual le hicieron una renovación de contrato. En esa renovación de contrato hubo una cláusula muy leonina, a consideración muy leonina, la verdad, porque dice que si al momento de que se venza el contrato no se está a paz y salvo con la empresa, automáticamente se renueva el contrato por el mismo tiempo. Entonces, pues no es algo, digamos, muy conveniente para el conjunto, porque si usted presenta alguna queja con la empresa de seguridad, no le va a convenir, porque usted no tiene potestad para terminar el contrato en los tiempos establecidos de vencimiento del contrato. Entonces, de acuerdo al acuerdo de pago que se había hecho con Toronto, era que se le abonaban 5 millones de pesos mensuales. Entonces, haciendo el cálculo, los 5 millones de pesos mensuales con el monto adeudado,
no alcanzábamos a cubrir. Es decir, cuando se venciera el contrato, aún se les iba a estar debiendo. Entonces, esta administración, ¿cierto?, decidió realizar los abonos más altos posibles, claro está, sin descuidar las otras obligaciones que demanda la copropiedad para tratar de solventar estas deudas. Entonces, como podemos ver en la vigilancia, tenemos una disminución del 95% a 31 de diciembre del año 2020. Entonces, a día de hoy, 2021, esta deuda se encuentra totalmente saldada. Estamos a la espera de una conciliación por un saldo menor, pero en comparación a lo que se adeudaba cuando esta administración tomó la rienda, el pago ha sido importante a este acreedor y podemos verlo en la cifra que la disminución es del 95%, es decir, una deuda bastante material y significativa que ha sido disminuida. En el aseo y mantenimiento podemos ver que solamente tenemos un aumento, una variación del 4%, el aumento que tiene mensualmente las empresas prestadoras de servicios a sus clientes. Entonces, ¿qué sucedió en el año 2020? Antes de la pandemia, esta administración, la actual administración, decidió buscar un nuevo proveedor de servicios que cobrara mucho más barato, ojo, continuando con la misma planta de personal, es decir, no afectando a los empleados de la antigua empresa que se llamaba Servigen. Entonces, ¿qué sucedió? En este año se les dio contrato a los mismos empleados de la empresa Servifuturo, es la empresa que está desde marzo-abril del 2020 a la fecha, y ha sido una empresa que les ha cumplido a ellos en sus obligaciones salariales y ha cumplido con los servicios de la copropiedad a menor costo. Entonces vemos aquí que el aumento en la deuda solamente son de el 4% en comparación con el año anterior, la variación es esa. En servicio de administración, los 2.300.000 de la administradora. Otros gastos son lo que son unos gastos que vienen arrastrándose de periodos anteriores. Entre esos están unas personas que prestaron unos servicios al conjunto, nunca han venido a cobrar, no hay documentación, soporte sobre eso, entonces también se está esperando el tiempo para dar de baja a esos, el tiempo legal para poder dar de baja a esas deudas. El servicio de piscinero que va en conjunto con el servicio de aseo y mantenimiento. Aquí vemos que hay una disminución del 16% porque siempre se ha mantenido al día. Es decir, nunca se han acumulado facturas. Esta administración no permite que se acumule un pago con otro. En ningún momento se ha permitido que se junten dos facturas, como dice uno, se deje de pagar una factura y se acumule la otra. No. Aquí, prestación de servicio prestado, debidamente cobrado, debidamente pagado. Porque es lo que se ha trazado de esta administración y este consejo de administración, mantener totalmente al día las obligaciones con terceros. Aquí podemos seguir viendo las retenciones en la fuente que se adeudaban a la fecha a 31 de diciembre del 2020, 82.303 pesos. El fondo de imprevistos, como les comenté anteriormente, bueno, a 31 de diciembre del año 2020 se adeudaban 16.792.077 y tiene una variación del 44,21%. Pero, vuelvo y les repito, como les expliqué ahorita en los deudores, a día de hoy, el conjunto se encuentra totalmente al día con su fondo de imprevistos. Esto también es
Otro logro para la comunidad de Parques de Bolívar etapa 1. Actualmente el conjunto no se debe a sí mismo. A 31 de marzo está totalmente saldado el fondo de imprevisto. Fueron metas que se propuso esta actual administración, este consejo de administración, y que poco a poco se fueron cumpliendo. En total cuentas por pagar, entonces vemos que hay una variación importante del cerca del 23%, una disminución en 111.438.461 pesos. Es decir, que sus deudas, sus obligaciones han disminuido. Continuando acá con los impuestos, gravámenes y tasas, podemos ver que para la vigencia fiscal corriente del año 2020, es decir, su impuesto de renta ya es de 3.164.840 pesos. Esto es la declaración de renta del año 2020 por los ingresos obtenidos por los locales comerciales. Continuando acá, los impuestos sobre las ventas por pagar, ya este año, ¿por qué hay un aumento del 100%? El año pasado, el año 2019, el periodo 2019, el IVA lo pagábamos bimestral. Ya el año 2020 pasamos a pagarlo cuatrimestral. Entonces, por eso vemos ese aumento de el último trimestre del año 2020, que se deben 2.810.080. El anticipo de arrendamiento sigue igual, no ha tenido variación. El anticipo dado por los arrendatarios a la copropiedad. Me estaba volando, disculpen aquí, el impuesto de industria y comercio, también el anticipo del año 2020, que fue debidamente pagado por el concepto de arrendamiento, fue debidamente pagado en el distrito, en la alcaldía, se encuentra totalmente al día. También para el 2021 ya se pagó el primer anticipo del correspondiente periodo 2021, también se encuentra debidamente pagado. Pero en el 2020 el anticipo fue de 542.000 pesos. En comparación con el año 2019 no tiene comparación porque no se había hecho el respectivo pago. Los anticipos de arrendamiento sigue igual, son los anticipos realizados por los arrendatarios a la copropiedad. Entonces vemos aquí en las expensas comunes necesarias, estos son las consignaciones por identificar, es decir, las consignaciones hechas, expensas comunes necesarias son los saldos a favor de los propietarios, de los copropietarios de la copropiedad, ¿sí? De Parques de Bolívar etapa 1, que disminuyeron un 42% con respecto al año inmediatamente anterior. Esto puede ser debido a la pandemia. Sabemos que los trabajos estaban un poco complicados y esas cuestiones, entonces intuimos que pudo ser uno de esos motivos la disminución de ese rubro. En las consignaciones por identificar, solo el 1% tuvo una variación con respecto al año inmediatamente anterior. ¿Esto por qué se da las consignaciones por identificar? Aquí yo les voy a dejar un video que se llama Recomendaciones para pago de administración. Ahí voy a dejar unos puntos para que tengan muy pendientes a la hora de realizar sus pagos. Entonces, cuando se tomó esta contabilidad en octubre del 2019, se empezó a estudiar, a analizar cómo eran el comportamiento de los pagos hechos por los copropietarios. ¿Cómo así? Por los diferentes canales que realizan estos pagos: PSE, DaviPlata, Vía Baloto, transferencias bancarias. Entonces nosotros aprendimos a identificar cada una de esas problemáticas que tienen los inconvenientes que presentan los pagos.
Entonces, ya cuando le encontramos la complejidad, le descubrimos dónde estaban los detalles, ¿cierto? Mensualmente, las consignaciones por identificar aproximadas en promedio son de 2 o 3 consignaciones y son por, digamos, por consignaciones por Daviplata, que son las más comunes. Entonces, esas consignaciones en promedio están entre 2 o 3 consignaciones por identificar mensualmente. Por eso, el aumento aquí no ha sido muy significativo, porque se logró entender el comportamiento de estos pagos, cómo identificarlos más, con diferentes tipos de identificación de los pagos que no tienen como esa, valga la redundancia, esa identificación de a qué torre y a qué apartamento pertenece. Entonces, revisando el total de los pasivos, podemos ver que hay una disminución cerca del 21% importante en comparación del año 2019, a pesar, ojo, a pesar, hay que tener muy pendiente de esto, a pesar de que fue un año de pandemia. Es decir, que si hubiésemos tenido un año en condiciones normales, las cifras intuimos que pudieron haber sido mejores. Pero ahí está sucediendo esto, se nos sale de las manos a todos, pero a pesar de eso, la disminución en el pasivo, en los acreedores comerciales, han sido una disminución del 21% con respecto al año inmediatamente anterior. En el patrimonio tenemos los excedentes, tenemos el excedente del ejercicio del año 2020, un excedente de 121.431.210 pesos. Esto se debe a que en comparación al año anterior, se acuerdan que, como lo expliqué en el video anterior, fue muy bajita, se debe a que en el 2020 no se hizo reconocimiento de los servicios públicos, como sí se hicieron en el año 2019, que sí se hizo un reconocimiento de los servicios públicos que se encontraban en litigio, pero ya para el año no, no para el año 2020 no se tuvo ese reconocimiento porque ya estaban reconocidos. Entonces, mirando acá la variación del patrimonio con respecto al año inmediatamente anterior, es una variación mucho mayor, es evidente, del 136%, ¿cierto? Vemos que el ingreso, el excedente del ejercicio contable son 121.431.000 pesos 210. 121.431.210 pesos.